Muy buenos días, esta es la lección número 8. Bienvenidos. Es para el 22 de mayo del 2021 y hablaremos hoy acerca de la ley del pacto. Comenzamos ahora. Recordemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas en el cual se establecen algún tipo de relación entre ambas partes. Pero cuando hablamos del pacto eterno, estamos hablando de una relación perdurable en el tiempo. Para que una relación como esta perdure, es necesario establecer normas, límites o restricciones. ¿Quiénes firman el pacto? Isaías 56:7 dice de la siguiente manera: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es muy claro quién es el primero en firmar el pacto: Dios, que llama al pacto eterno mi pacto. Dios es el primero que firma el pacto. ¿Con quién suscribe Dios su pacto? Pues inicialmente fue con Isaac, con Noé, con Abraham, también con Jacob. Pero cuando estas personas murieron, también posteriormente el pacto lo retomó con el pueblo de Israel. Y finalmente ahora con todos los pueblos, porque el pacto es para todos. Para Dios no hay distinción. Recordemos que también inicialmente el pacto fue con Adán, cuando le hizo la promesa de que Dios, Jesucristo, vendría para salvarlos. Ambas partes firman el pacto y se tienen que comprometer. ¿Pero a qué se comprometen? A cumplir las cláusulas, las normas, los límites, las restricciones que pusieron. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Para poder ser perdurable, un pacto necesita de normas claras, de límites que marquen las acciones de cada uno de los participantes. Estos límites están definidos como los 10 mandamientos y desarrollados en preceptos, estatutos, mandamientos y leyes. De ahí se derivan las demás leyes secundarias, por decirlo así. Y esto es el Torah, que en español le decimos la ley del pacto. Abraham ya lo conocía, porque él guardaba ya los 10 mandamientos y nos quedó por escrito a partir del Sinaí. Sin embargo, Abraham, como ya lo mencioné, ya lo conocía y los guardaba. Pero Dios los escribió en las tablas de piedra, para que así se acordaran las personas, porque ya no había más quienes lo iban a observar. Dios se lo dio a Moisés, se lo dio porque el pueblo de Israel se había olvidado de las leyes de Dios. Por eso fue que Dios los escribió en las tablas de piedra. Y si nosotros queremos formar parte de ese pacto, debemos también comprometernos a respetar los límites, es decir, las cláusulas. O en otras palabras, debemos de comprometernos a guardar la ley. El rol de la ley. Porque yo te mando hoy que me ames
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Por qué Dios la ha integrado como parte fundamental de él? La ley es parte del pacto, porque la ley no está puesta para complicarnos la vida, ni para hacer un examen que debamos aprobar para beneficiarnos del pacto. La ley está puesta ahí para nuestro beneficio, para protección del ser humano, para darnos vida, para darnos bendición, para mostrarnos nuestros errores y mostrarnos a Cristo Jesús. Y nos muestra nuestro error a través de darnos a conocer el pecado. Pero ante todo, la ley nos enseña cómo es Dios, qué es lo que le agrada y cómo adquirir santidad, porque recordemos que la ley también refleja el carácter de Dios. Y el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La ley de Dios es una expresión de su voluntad, el trasunto de su carácter. Al igual que Dios no cambia, tampoco lo hace la ley, porque la ley es eterna, Dios es eterno, su carácter es eterno. Él no cambia. La ley es justa, la ley es una ley de protección, ley de la libertad también se le conoce. Su propósito es librarnos del pecado, darnos salvación. Su propósito no es librarnos del pecado, es mostrarnos el pecado. Su propósito tampoco es darnos salvación, porque quien nos salva es Cristo a través de la fe. Y no nos justifica ante Dios, nos muestra el carácter de Dios. Guardar la ley. Salmos 119, 44. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley es eterna, ha existido en todo momento, nunca tendrá un fin, porque Dios es eterno. Todo se rige bajo las leyes. El gobierno de Dios se rige bajo la ley de los 10 mandamientos. Aquí hay una restricción. Si guardares, esta es como una condición. Si guardares, no es que guardar los mandamientos sea el pago necesario para recibir las bendiciones del pacto. Dios nos bendice y nos salva por gracia. Al ejercer nuestro libre albedrío y comportarnos de la forma en que Dios desea que lo hagamos, creamos el ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Buscaré lo que a Dios le agrada. Si mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces Dios pondrá en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien nos ayuda a guardar la ley. Pero no quiere decir que nosotros no lo hagamos. Nosotros debemos hacerlo por amor a Dios y por amor al prójimo, que es un resumen de amor a Dios y amor al prójimo. Dios nos bendice, aún así nos sigue bendiciendo. Recordemos que Dios hace llover sobre buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. Dios alimenta a buenos y malos. Porque nosotros ejercemos nuestro libre albedrío. Pero el pueblo de Dios se distingue por guardar la ley de Dios, por observarlos, por predicarlos. Dios tiene un pueblo, un remanente fiel aquí en la tierra. Elena G. de White dice de la siguiente manera: indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Dios estableció las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son exacciones arbitrarias. Toda provisión incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Así es, toda ley implica una promesa, toda ley implica cumplimiento. Si la obedecemos, la bendición nos acompañará. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien.
vemos que el pacto tiene relación con la ley, que la ley es el carácter de Dios. El fin de la ley es llevarnos a Cristo. Y no quiere decir que porque la observemos, nosotros ya somos salvos. Nosotros somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y como no lo merecemos, Dios nos regala la salvación, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son consecuencia de llevar una vida diaria, una vida de consagración con Dios. Es el resultado de vivir en Cristo Jesús. Porque yo puedo vivir haciendo obras buenas, pero ¿de qué me sirve si no tengo amor? ¿De qué me sirve si no tengo a Cristo? Hay personas que son ateas y hacen buenas obras, pero ¿dónde está la fe? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Sin embargo, Dios quiere que nosotros obremos por fe en Cristo, y Él nos otorga la salvación por la gracia. A través de la fe nos justifica y nos presenta justificados ante Dios Padre. Y Él nos regala la salvación, no por las obras, no porque seamos buenas personas, sino por amor y por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera terminamos el bosquejo de la lección y les pido que se suscriban, que le den like, que compartan, que activen la campanita, y nos veremos en el próximo bosquejo de la lección. Que Dios te bendiga.